Y enseguida les contamos más sobre este tema. Vamos a actualizar rápidamente nuestro tablero que tiene que ver con los casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Hay 230 casos positivos hasta el momento, hay 9 fallecidos y la cantidad de recuperados es de 95, según el último informe del Ministerio de Salud. Vamos a repasar los números totales que tienen que ver con la cantidad de muestras en total tomadas hasta el momento. 8.444 en total, negativos 8.214 casos, 230 casos confirmados, activos 126 y de los contagiados, que son 230, 2 están internados, 124 están aislados, 95 recuperados y 9 fallecidos. Respecto a la procedencia de los casos confirmados, estamos hablando de que del exterior llegan más de 81 casos en este caso y 113 que corresponden a derivados de los primeros. 36 pacientes cuyo nexo se desconoce hasta el momento. Aníbal Mercedes. Y justamente la cuarentena fue elogiada por el mundo entero y lo que nos resultó. Estamos hablando de más de 45 días que estamos prácticamente con muy poca actividad en nuestro país. Pero la cuarentena también está llegando a su límite. Estamos hablando de que dentro de muy poco vamos a empezar la primera fase de esta cuarentena inteligente, porque de hecho que quedarnos en casa hasta ahora fue bastante positivo, pero no se puede mantener a demasiado largo plazo. Esperamos insumos, porque esa es la segunda parte para poder cubrir con las necesidades que vamos a poder tener en caso de más casos, valga la redundancia, de coronavirus. Pero ¿qué pasa con estos insumos, Aníbal? Bueno, todos los insumos, los esperados insumos médicos que llegaron, el sábado 18 de abril, todos estos insumos, mascarillas, equipos de bioseguridad, para dar las armas que requieren nuestros guerreros, para nuestro personal médico, fueron rechazados, al igual que las primeras 15 camas de las 50 que fueron adquiridas. ¿Cuánto fue rechazado? 15 en principio de las 50 camas. De las 50. Pero cuando hablamos de mascarillas, sí, estamos hablando de 22.824 mascarillas. Esta carga tan esperada, tan promocionada por esta licitación por vía de la excepción, que incluía estos insumos médicos de urgencia para lo que decía el Ministerio de Salud, estar preparados para liberar la cuarentena. Y efectivamente, y vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República. Y ustedes recordarán, todos recordamos aquel martes 14 de abril, cuando ya bastante tarde se retiraba del Palacio de López, diciendo que finalmente, debido a la no llegada ese último fin de semana de este esperado carguero con estos insumos médicos, se resolvió extender una semana más la cuarentena, porque primeramente la prioridad de salud pública era de dotar de equipos de seguridad al personal de blanco. Lo que decía el presidente de la República en aquel entonces. Como ustedes saben, y es ya hoy noticia a nivel mundial, nosotros queremos garantizar y teníamos previsto que el domingo llegue una carga de logística para los trabajadores de blanco, que eso se atrasó, y entonces tomamos la decisión hoy con el ministro de Salud de volver a nuestro decreto original, que tenemos buena experiencia, ¿verdad? Entonces, con algunas salvedades. El argumento principal es garantizar la logística adecuada para los trabajadores de blanco, ¿verdad? Y reitero, como todo es tan inestable hoy con respecto a la logística, no queremos avanzar sin que nuestros trabajadores de blanco estén garantizados con los insumos para su protección. Garantizar los insumos a nuestro personal de blanco para garantizar su protección. Sorprendía cuando llegaba este avión carguero de importante tamaño. Estamos hablando de un avión que vino cargado a la mitad. Eso ya llamaba la atención, porque de hecho que el vuelo hasta nuestro país tiene un altísimo costo. Sí. Por eso se esperaba que la mercadería fuese lo suficientemente justificada para este flete tan importante. Lo primero ya fue que vino por la mitad. O sea, vino por la mitad. Sí. Y otra partida importante para particulares. Exactamente, pedidos privados. Exactamente. Bueno, ustedes recuerdan que este avión, esta es una imagen del día sábado, creo que allá por las 8 de la mañana del 18 de abril pasado, y aquí se congregaban algunos diputados, por sobre todo de la oposición,
que después, en la sesión siguiente, fueron hasta calificados por los colorados de terroristas y de payasos por haber ido a verificar. Y creo que finalmente estos terroristas y payasos Tenían razón. tenían razón. ¿Por qué estamos diciendo eso? Y vamos a ver las imágenes de las actas de rechazo de todo lo que se recibió aquel sábado 18 de abril. Vamos a ver esas primeras imágenes, una de las primeras actas de rechazo, y vayan haciendo la suma. Bueno, y estas cajas que mostraban precisamente el sello del gobierno nacional. Exactamente, Claro. ese es otro gran dato que destacaban los llamados terroristas y payasos. Sí. Bueno, ahí está. Este es el acta de rechazo de 10.374 Traje de protección Son para trajes. riesgo biológico, dice. ¿Quién Sí. analiza estas cargas? Vamos por parte. ¿Quién se supone que tiene que controlar sobre el estado de las mismas? El propio Ministerio de Salud. El propio Ministerio de Salud en su departamento exclusivo sobre la calidad de estas compras. 10.374, ¿cómo le dicen? Overoles, mamelucos, Mamelucos. trajes de bioseguridad. ¿Y qué es lo que detalla esta acta? Debido a que hemos detectado que la marca del mencionado producto difiere de lo establecido en el contrato y en consecuencia en su orden de compra. O sea, lo que llegó no tiene nada que ver con lo que se pidió. Exactamente. Yo te pedí manzanas, me trajiste peras. Bueno, vamos a ver otra acta de rechazo. Son trajes también, ¿sí? 5.500 trajes por lo mismo, por el mismo motivo. Lo que llegó difiere de lo establecido en el contrato. Trajes de protección para riesgo biológico en este caso. O sea, Lo- la misma observación con La un misma producto observación. diferente. ¿verdad? Exactamente, porque vinieron, creo que 3 tipos de trajes para protección médica. Ujú. Ahí está. También se rechaza porque difieren en las marcas. Evidentemente, la marca solicitada, requerida HK, Claro. ofrece mayor seguridad. Sí. Vamos a otra acta de rechazo. Es A una de ver, las tantas especificaciones del pedido, la marca. traje de protección, 6.950 trajes. Por lo mismo, también fueron rechazados. Difieren en la marca. Y ahí tenemos la suma. 22.824 trajes tan solicitados por nuestro personal de blanco. Y después vamos la otra acta. Las camas. Van a ver ustedes, 15 de un lote de 50 fueron rechazados. Las primeras 15 camas. Y fíjense ustedes, no cumple con ninguna de las exigencias. 3 funciones como mínimo, capacidad de 200 kilos, no se puede determinar. Lecho de red de metal, no cumple. Colchón forrado, no cumple. Altura de la cama, no cumple. Nada. Una vergüenza. Creo que tengo entendido que los colchones no vinieron. Es la información que justamente hoy estamos compartiendo. Bueno, el recuento terrible. de la Dirección de Gestión de Salud habla de estos detalles. Y después las mascarillas, por supuesto. Claro. ¿Y qué pasa con el 20% que ya se entregó? Ya se hizo efectivo. 17.000 millones de guaraníes. Sí, por Tendría que reponerse, porque ahora hay un emplazamiento a la empresa Imedic, la proveedora. Sí. Creo que el tiempo de reposición de todo esto, de todos los rechazados, 72 horas. Materialmente es imposible. Claro. ¿Cómo vas a hacer para Claro. traer justamente lo solicitado, lo exigido desde China? Imposible. Imposible. Si esperamos cuánto tiempo esta carga, que tenía carácter de urgencia. Ahora, yo pregunto, si el 14 de abril, desde el Ejecutivo, te dijeron que se extendía la cuarentena para precautelar la seguridad del personal de blanco, ahora, ¿Qué hacemos? al rechazarse todo esto, supongo yo que el personal de blanco se queda nuevamente sin sus elementos de seguridad. En consecuencia, tendría que extenderse más la cuarentena rigurosa. Se hace un cálculo también del promedio de necesidad mensual de este tipo de equipos. De hecho, que cuando desaparecían, como Sequera lo había denunciado, estas mascarillas en el hospital de clínicas, él decía son 16.000 mascarillas. O sea que eso se tendría que usar en una etapa bastante avanzada de coronavirus en 4 semanas. En el hospital de Itagua. De Itagua, El aclaro, hospital- sí, de Itagua. el Hospital Nacional. O sea que se podría decir que con lo que se tiene ahora se podría liberar esta primera fase, pero se tiene que hacer otro pedido de manera urgente o se tiene que reembolsar el dinero.
Pero de hecho el personal médico ya estaba comprando por su cuenta los elementos de protección. Hay médicos que hicieron por las dudas y previendo esta situación unos pedidos de trajes de protección que pagaron de su bolsillo, hasta 1 millón de guaraníes que puede llegar pagaron de su bolsillo otra vez, un montón de cosas que debía proveer el Ministerio de Salud y que finalmente terminaron pagando ellos de su propio salario. Y bueno, vamos a, porque después de todo esto, ya empezó a hablar el empresario Ignacio Pidal. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, decíamos, habló el empresario Ignacio Pidal, quien entre otras cosas dijo que él es un hombre que trabaja en China, vive la mitad del año allá, y es importador. Sacamos eso. Y cuenta que allá por el 22, 24 de marzo le llama el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, preguntándole y conociendo su experiencia, le dice, ¿cómo podemos conseguir que cuanto antes lleguen los insumos? Claro. Y él le dice, lo primero que tenemos que hacer es contratar un carguero. Bueno, Mónica Seyfar, según Ignacio Pidal, le presenta a Edgar Melgarejo. Y le piden, dice que en esta reunión, junto con Edgar Melgarejo, participaban Raúl Silva y Gerardo Peirat. Y que en aquella reunión le dice Edgar Melgarejo, vamos a facturar las camas en $200. Y él oferta en $110, incluyendo ya toda su ganancia. Casi el 100%. Casi el 100%. $90 más por cama. Un primer lote de 500 camas, porque el total era 1.500, eran 1.500 camas, lo que supuestamente se pretendía traer. Pero escuchemos lo que decía en una primera parte Ignacio Pidal. ¿Quién fue el que le plantea, si esto sale, si usted oferta $110 una cama, facture por 200? ¿Quién le plantea eso? Melgarejo. En su oficina y estaba Raúl Silva y Gerardo Peirat. A ver, Raúl Silva. Y Gerardo Peirat. En ese 110 está, yo tengo 4 socios en China y tengo logística interna, ya está calculada la logística. Es decir, la cama en verdad es $98, pero estaba en el norte de China. Tenían que ser 2.800 kilómetros. Los fletes internos de China están muy caros. Más la comisión de mis 3 socios, yo le pasé a 110 ya con nuestra ganancia, flete y llevando hasta el aeropuerto. Y él me pidió que facture a 200. Pero esa diferencia me la iba a entender como que era para mí, para que yo gane. Claro. Cuando en realidad iban a ganar ellos. ¿Cuántas camas en realidad le pidieron? No. Pues, él iba a ganar más, seguro. ¿Cuántas camas es que le pidieron? La primera partida eran 500 unidades, pero en total iban a necesitar 1.500 unidades. Bueno, lo que decía Ignacio Pidal. Ahora, ¿por qué se rechaza, según Ignacio Pidal, todo el lote de insumos médicos traídos desde China? Porque se descubrió, se pilló la tramoya. Empezaron a descubrirse las irregularidades. Entonces, para salvar esta situación, empiezan a rechazar todo lo que se trajo. ¿Y qué pasa ahora? Se le va a obligar a la empresa a reponer 72 horas. No va a cumplir. No va a poder cumplir. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a recurrir a esas mismas empresas que trajeron iguales insumos o mejores insumos en ese mismo avión. En las empresas privadas. Claro, las otras empresas privadas que trajeron. Entonces no habría problemas. También hablaba Ignacio Pidal en esta parte de que el vuelo, por ejemplo, el carguero, en realidad costaba $470.000, pero aquí se terminó pagando, o anunciaron por lo menos el pago de $1.280.000. Se subvaluaron mercaderías para engañar a aduanas y se sobrefacturaron también estas mercaderías para sacar más plata de salud pública. Yo te hago la pregunta. ¿Vos viste el análisis? Mostraron la mercadería, le dieron a los médicos para que prueben, a ver qué dicen los médicos, que no sea uno, que sean 50 médicos que prueben. ¿Y por qué pensás que rechazan entonces, don Ignacio? Desde el viceministerio dicen, no, esto está mal. Y porque ya es una adjudicación que ya tiene problemas. Ah, pasa por la adjudicación que tiene problemas. Claro, no por la ya está calidad con problema la adjudicación. Ahora, ellos van a mandar después, yo tengo mi teoría.
van a mandar llamar a otra licitación y en sus bases de condiciones van a dar prioridad a la gente que le entregue más rápido posible o en 72 horas. ¿Y quién es el único que tiene eso? O sea, La mercadería que está acá ya, que llegó en este carguero. en aquella reunión que usted mantuvo con Edgar Melgarejo, Raúl Silva y Gerardo Peirad, estos dos últimos, ¿qué les plantearon? No, ellos no hablaban. Es decir, te digo, Raúl Silva, mi compañero de colegio, Gerardo Peirad, amigo mío de toda la vida. Ellos ni hablaron ni opinaron, pero es como yo digo, si vos escuchás y sabés que se están haciendo las cosas mal, tenés que denunciar. Si no denunciás, pues sos cómplice. El avión se puso un presupuesto de 3.700.000 Hong Kong dólares. Si vos convertís por 7.75, creo que es tiempo cambio, te da 470.000 dólares. Y se anunció el pago de 1.280.000 dólares. Sí. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Están subfacturando el flete para pagar menos impuestos. Si subfacturaron el flete, subfacturaron todos los productos para pagar menos impuestos. Entonces están comiendo. Primero ya le comen a la aduana y después le comen al ministerio. Están comiendo de los dos lados. Ya la tenemos a la diputada Katia González en comunicación en vivo y en directo. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un saludo a la audiencia también. Bueno, acá compartiendo la denuncia del importador, el escándalo del rechazo de estos insumos, y recuerdo aquella frase de algunos colegas suyos de... ¿Cómo era? Estamos hablando con una de las terroristas y payasas que osaron ir a verificar en el aeropuerto toda esta mercadería. Y fíjate en qué terminó, diputada. Sí, realmente lamentable. Nosotros hubiésemos preferido equivocarnos. Nunca es bueno que uno confirme sospechas de corrupción, que confirme este tipo de situaciones, porque finalmente con la corrupción pierde todo el Paraguay. Nosotros hoy devolvemos ese guante de ignominia que nos tiraron en la sesión pasada un grupo de diputados que nos trató de terroristas, de payasos, de figuretis. Sin embargo, nosotros teníamos realmente serias sospechas de que esto se iba a confirmar. Ese fue el motivo por el cual, asumiendo un compromiso constitucional y un rol contralor dinámico e innovador, decidimos participar de la recepción de esta carga. Además, confirmamos, digamos, una serie de situaciones referentes a los precios, a las empresas. También investigaciones periodísticas se sumaron con respecto a todo un escenario turbio, un escenario difuso, un escenario que no es, digamos, el adecuado para una época tan sensible para el Paraguay. Lamentamos profundamente y hoy pedimos cárcel, porque esto es criminal. Lo que se hizo es criminal y esa persona no debe pagar solamente con la cancelación de la licitación, sino debe pagar realmente con el precio de su propia libertad por haber pretendido timar y estafar al Estado paraguayo. Esa es la reflexión que podemos dejar. Creemos que es una reflexión dura, pero en momentos críticos se imponen también decisiones radicales. Basta de impunidad. Basta realmente de querer armar un esquema de maletín y de empresas que se intercambian entre sí para participar de adjudicaciones directas de montos supermillonarios que finalmente a la hora de la verdad terminan en estas circunstancias objetivas que implican el rechazo por serias irregularidades que se presentan en la compra de esto. Las camas, por ejemplo, yo hoy leía básicamente en la sesión lo que era el rechazo de las camas, por ejemplo, de terapias, que no cumplían con las 3 posiciones, que no cumplían con la altura, que no cumplían con una serie de especificaciones técnicas que los oferentes tenían de antemano. ¿Por qué adquieren productos que no llenan esas especificaciones técnicas? Es la gran pregunta. Otra pregunta que surge: si nosotros no hubiésemos participado de esa intervención, el Ministerio Público de Salud hubiese recepcionado camas de peor calidad por un precio mayor. Esas son las dudas que quedan y que ojalá se aclaren prontamente. Estas camas que fueron rechazadas, el precio nominal 670 y algo mil de guaraníes, y terminaron cotizándose y vendiéndose al Estado paraguayo por poco más de 4.700.000. Ahora, diputada, ¿usted recuerda aquel día la cantidad de mercaderías también que vino para el sector privado? Prácticamente lo mismo, camas, trajes de bioseguridad, mascarillas. ¿Recuerda la cantidad?
En realidad nosotros verificamos 29 pallets en un peso de 47.000 kilos. Esos son datos objetivos. En cuanto a la cantidad individual, tengo entendido que eran alrededor de 350 camas de terapia. Muchos de los datos no fueron comprobados. Nosotros hemos solicitado informes tanto a la aduana como a la DNCP, como al Ministerio de Salud y a otras autoridades de este circuito que hasta hoy no han sido evacuados. Pero así, según la verificación física y documental parcial que hemos realizado, conforme está visto en un informe final que hemos entregado, esa era la cantidad de camas de terapia y esta es la cantidad de kilos que vino en ese avión proveniente de Hong Kong. ¿Por qué queremos saber esas especificaciones, diputada? Porque lo más probable es que en esa misma carga que llegó en ese mismo carguero, finalmente esté lo que necesitemos comprar dentro de muy poco tiempo. O sea que el sector privado va a poder hacer un nuevo negocio con el Estado vendiendo lo que en un principio ya necesitábamos. Sí, por eso es algo terrible que no se tenga un monitoreo, una planificación, sobre todo en lo que hace a los insumos de subsistencia. Aquella protección necesaria para que el personal médico y para que los ciudadanos puedan ser atendidos. Nosotros buscaremos las explicaciones en el transcurso de la semana. Estamos pidiendo también al Parque Sanitario y al viceministro de Salud, Rolón Vicioso, que conteste cómo es el plan de distribución, cuántas cosas es lo que existe hoy en depósito, en stock en el ministerio, cuánto se planea comprar. ¿Cuándo va a venir esa compra? Son situaciones objetivas que sinceramente eso ya se tenía que haber hace mucho tiempo realizado una conferencia pública y rendido cuentas, ¿verdad? Cada carga, cada recepción, cada compra debería ser visibilizada a toda la ciudadanía y no tener un grupo de diputados que entrar en zona primaria para estar filmando el avión. El Estado debería ser el primero en demostrar interés, que estos 1.600 millones de dólares no son un cheque en blanco. Y eso lo debe entender el señor presidente de la República y de ahí para abajo todos sus ministros y autoridades de las distintas instituciones. Las compras en pandemia con honestidad, las compras en pandemia con rendición de cuentas públicas. Y lo hemos dicho con una frase que creo que caló hondo en la ciudadanía paraguaya: basta carajo de robar. Y hoy nos ratificamos en eso. Suena duro, suena fuerte, pero es lo que tenemos que motorizar desde la sociedad civil y desde los estamentos de control. Basta carajo de robar. Diputada, quiero extraer una parte de lo que decía hace minutos nada más acerca de cárcel para los responsables de estafar al Estado. Ustedes en esta investigación paralela ya tienen identificados con nombre y apellido a los responsables, a quienes intentaron timar al Estado en esta situación de pandemia. Sí, en realidad a la Cámara Legislativa no le corresponde determinar culpabilidades. Lo que sí hemos hecho con mucha responsabilidad es poner a consideración del Ministerio Público. Hoy, esta mañana, se realizó la última denuncia penal en donde efectivamente todos están actuando a través de nombres de fantasía. Son empresas que obviamente están integradas por personas físicas. Queda determinar con el pedido de informe específicamente quiénes son los que operan en este circuito. Hay gente que habla de determinados clanes familiares. Nosotros esperamos la confirmación responsable por parte de registros públicos de quienes integran esta sociedad, dónde están domiciliados. Y todos sabemos que en la responsabilidad penal las personas que integran la persona jurídica deben, rendir cuentas, en este caso, de conductas que podrían ser penalmente relevantes. Se trata de una situación delicada. Se hizo un anticipo, gente, del 20% para que ellos inclusive puedan ofertar esas mercaderías al Estado paraguayo con todas las ventajas, digamos, porque ¿quién te paga a vos un 20% antes de que vos proveas nada? Entonces son situaciones que tenemos que ver, analizar y ojalá, y hoy lo decía también en el plenario, que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplen un rol importantísimo.
deben trabajar en la erradicación de la impunidad. ¿Acaso este no es también el país de jueces y fiscales? Y esperamos que realmente, así como Tacumbú y Buen Pastor están llenos de personas que han sido digamos, encarceladas por robar una garrafa o una docena de huevos, que también aquellos delincuentes de cuello blanco, cuya corrupción hace mucho más daño que esa particular imputación que se le hace a un sujeto, se pueda dar en la brevedad su procesamiento y encarcelación. Diputada, a ustedes les había llamado la atención el tema de qué tan cargado vino este avión desde China, ¿no? Sí, Ustedes sí. recibieron informes de parte de la DINAC porque en su momento la DINAC se encargó de comunicar a todos que fue la responsable para que llegue finalmente este vuelo. ¿Quién gestionó finalmente y qué explicaciones recibieron acerca de qué tan lleno vino el avión? Sí, ellos supuestamente esto era un vuelo privado, no podían dar más informaciones. Nosotros pedimos hablar con la tripulación y con el piloto del avión para justamente consultarle qué tan cargado salió el avión de Hong Kong y si realizó paradas para descargas previas, porque todos sabemos que hizo escala en Los Ángeles, hizo escala en otros países. Entonces nosotros queríamos justamente saber si es que ahí realizaron alguna bajada de carga, porque no cierran los números comercialmente hablando que un avión de 100.000 kilos venga solamente con poco menos de la mitad de la carga, ¿verdad? Entonces nosotros sí pedimos estas explicaciones, pero ellos nos dijeron, y efectivamente es así, que el piloto no estaba disponible para recibirnos y que eso es territorio, digamos, chino, ¿verdad? Nosotros no podíamos subir al avión para verificar porque tenía, digamos, la bandera de ese país y únicamente con autorización de la tripulación. En todo momento lo intentamos justamente para averiguar, porque ese no es un dato menor, y hemos pedido y solicitado a la aduana y a la DINAC que nos den esos manifiestos de carga para poder identificar un poco el circuito que siguió el avión y con cuánto peso salió de Hong Kong. También se dificulta porque ustedes saben que esto se podría haber hecho de manera mucho más expedita si es que teníamos relaciones con China, pero no la tenemos, entonces la Cancillería tampoco puede intervenir en la provisión de ese dato tan importante para cerrar un poco algunos círculos que están abiertos y poder tener a la vista todo el material de análisis para tomar, digamos, una conclusión con respecto a lo que significó ese carguero proveniente de Hong Kong. Ustedes hablaban de una sobrefacturación en la denuncia y hoy escuchamos a Pidal con esos números que son realmente alarmantes sobre la diferencia de los costos de estos productos. Ustedes hablaban sobre algunas especificaciones que no fueron cumplidas y bueno, ahora de hecho tenemos el rechazo por parte del Ministerio sobre esta mercadería que no condice con el pedido. ¿Qué más nos espera? ¿Qué otra información manejan? ¿Van a ampliar la denuncia? La denuncia se amplió esta mañana, a primeras horas de la mañana se amplió la denuncia. Y nosotros tenemos otras informaciones, pero que obviamente vamos a ir procesando también la seriedad. Sobre la carga, creo que el capital político, sobre la carga, creo que el capital político que tenemos es justamente nuestra credibilidad y no convertir simplemente esto en dimes y diretes. Tratar de ser serios en la información que damos a la ciudadanía. Creemos que es un caso grave y en el transcurso de las horas estarán saltando seguramente que otras informaciones que nosotros también en la medida de nuestras posibilidades iremos trabajando, porque las cámaras se encienden en 5 minutos, después sí. Hay que sentarse a trabajar en una estrategia, ¿verdad? Bueno, quiero insistir, ¿en qué se amplió esta denuncia? Nos dijo que sí se amplió esta mañana, pero ¿qué más se aportó? ¿Nos puede compartir? Claro, ¿puede socializar eso, diputada? Sí, de hecho que es público, ¿verdad? Nosotros tomamos como base la denuncia que se realiza en un medio de comunicación, específicamente, digamos, en un programa de un canal amigo de ustedes, en donde se revela un poco el esquema y las conexiones que tienen estas empresas que han sido adjudicadas por contratos multimillonarios con el Ministerio de Salud. Entonces, ese básicamente es el cúmulo de hechos fácticos que hemos puesto a consideración del Ministerio Público. Este entramado, digamos, estas cosas que son bastante oscuras, que deben dilucidarse únicamente en el ámbito de la justicia, es lo que nosotros pusimos a consideración. Clanes
familiares que en uno está el padre, en otro está el hijo, en el otro está el hermano y finalmente son los únicos 3 que participan en una licitación y resultan, esto está prohibido por la ley de contrataciones públicas. Claro. Esto es una colusión, es ponerse de acuerdo para, digamos, simular precios y finalmente quedarse y apropiarse de una parte de una licitación que debería reunir todos los requisitos de transparencia posible. A pesar del procedimiento simplificado, eso no significa que uno tenga que transigir en lo que significa la transparencia. Bien, excelente, diputada, y como muchos dicen, estamos en plena guerra, en un estado de guerra como república, no por fronteras ni por territorios, sino contra una enfermedad que está matando a miles de personas en el mundo. Esto en una situación de guerra sería traición a la patria, diputada. Efectivamente, lo decíamos también el otro día, aplicando protocolos de guerra, las personas que cometen crímenes de guerra son fusilados en la plaza pública. Vivimos bajo el ropaje del Estado de Derecho, al cual ascribimos, al cual adherimos. Hemos superado esa etapa. Y si no podemos tomar estos protocolos, lo que debemos hacer es que estas personas se pudran en la cárcel todo el tiempo que permite nuestra legislación penal, porque realmente es insostenible la manera en la cual han jugado con una ciudadanía angustiada, con una ciudadanía preocupada. Y acá se comprueba una vez más que este tango de corrupción se baila de a dos, tanto desde el lado de las autoridades públicas como desde el lado de personas que desde el sector privado operan de manera deshonesta y con las manos sucias están realmente llevando a sus bolsillos dinero que tienen sangre, porque la corrupción mata y mata a gran escala. Diputada, gracias por tu tiempo, muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, a la ciudadanía continuar siendo contralores de este proceso que todavía tiene bastante tiempo por delante. Muy amables. Diputada Katia González, en vivo desde la Cámara del Congreso, justamente. Estaban sesionando hace minutos nada más que terminó. Sí, gracias, Jorge. Bueno, y para ir redondeando este tema, vamos a mirar un screen de la conversación entre Ignacio Pidal y Alcides Velázquez, quien hoy asumió como nuevo director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública, el dueño de la plata en la cartera de salud. Y fíjense, hay una conversación y todo guarda relación a la provisión de mascarillas. El importador Ignacio Pidal trajo para una farmacia 800.000 mascarillas y le dice, me dice que de las 600.000 unidades para ustedes, o sea, mis empleadores, le dice Pidal, me dicen que les otorga a ustedes 600.000 mascarillas, 600.000 unidades para ustedes, que el resto necesita un poco para su farmacia y tiene comprometido con otra gente. A mí me da 6.000 unidades que tengo que hacer de donaciones y la N95 yo le necesito unas 200 nada más y el resto le doy todo. Le dice Pidal a Velázquez. Pago con cheque a 30 días, le dice el nuevo director de Administración y Finanzas, hace semanas atrás. ¿Te parece bien? Así ya le confirmo, le vuelvo a decir Pidal. Precio venta, guaraníes, IVA incluido, la N95, anoten, 15.700 guaraníes cada mascarilla, la N95, la que usan, la de mayor protección. La que Petropar compró a 39.000. Sí. Mascarillas quirúrgicas, la que usamos todos, la desechable, a 2.720 guaraníes. ¿Está bien? Le pregunta Pidal a Velázquez. La próxima partida va a quedar más barato, incluso le dice. Caro. Ya es, le dice Velázquez. Bueno, ¿qué pasó? La siguiente semana, a esta conversación, se hace una nueva licitación exigiendo que todo esto que se le estaba ofertando a un determinado precio sea proveído en el lapso de 72 horas. Como ninguna empresa se presentó porque el plazo es exiguo, imposible traer semejante cantidad de China, por ejemplo, en 3 días, claro. Entonces se recurrió al llamado vía excepción. Entonces se presentaron Eurotech y Medic. Por supuesto, y escuchen, esto repito, de acuerdo a Ignacio Pidal. ¿Se fijaron ustedes? Estaban ofertando las mascarillas, las comunes, a 2.720. Terminaron comprando a 3.410 guaraníes. Multiplicando por miles de mascarillas, hubo una diferencia de 4.140 millones de guaraníes. La N95, las más sofisticadas, digamos, las más de mayor seguridad,
que se les ofertó a 15.700, terminaron comprando a 19.800. Y ahí hubo un sobrecosto de 700 millones de guaraníes aproximadamente. Bueno, ¿qué dice el Ministerio de Salud al respecto? El Ministerio emite un comunicado y dice, específicamente detalla el rechazo que se dio a estos productos que llegaron desde China y por otro lado publica esto, la intimación a ambas empresas para que en el plazo perentorio de 24 horas proceda a realizar la entrega de estos productos. Y esta intimación va para Eurotech S.A. 24 Ahí estamos horas. viendo el comunicado y para Insumos Médicos S.A. 24 horas. Exactamente, los contratos suscritos por ambas empresas establecen multas por atraso. El Ministerio lamenta que estos insumos y equipos no puedan ser usados en la presente crisis, pero está imposibilitado de aceptarlos, considerando que debe primar en todo momento la legalidad y, por sobre todo, la seguridad de nuestro personal y también de los pacientes. Así finaliza el comunicado emitido a Y Asistentes ahí por le Salud. advierte que van a aplicar la ejecución de la póliza de seguro. Para recuperar su 20%. Y la rescisión del contrato. Y claro, si es que no cumplen ese lapso, no provee todo lo rechazado hoy en el lapso de 24 horas. Logísticamente es imposible. No va a traer lo requerido desde China en ese lapso. Entonces, estas dos empresas, Eurotech y Medic, tendrán que recurrir a importadores locales que trajeron probablemente las mercaderías sí exigidas en el mismo carguero que llegó el 18 de abril. Con esa especificación. Y de hecho que tampoco es una cuestión de dinero, estamos hablando del tiempo, de este tiempo que se supone que estamos ganando hace más de 40 días y que estamos esperando principalmente la llegada de estos insumos. Por eso nos estamos quedando en casa, para que el personal de Blanco tenga todo el equipamiento necesario para cuando el coronavirus, de hecho, que sea un caso diagnosticado con más frecuencia. Pero ¿qué va a pasar ahora? No tenemos estos insumos, muchos son defectuosos y sin embargo ya arranca la fase 1 de esta cuarentena inteligente. Sí, señor. Hacemos una brevísima pausa, 19:40. En instantes nos va a acompañar aquí el ministro del Interior, el doctor Euclides Acevedo. Ya está acá escuchando atentamente, compartiendo ya en piso con nosotros, a quien agradecemos su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. Vamos a hablar de todo con él. Después de la pausa ya volvemos.